Bien, nuevamente nos encontramos aquí, queridos hermanos, para ver el tema de hoy es ¿cuándo se revela el poder de Dios? Y la palabra de Dios es clara al mostrar esto, queridos hermanos. Por eso nos vamos a apoyar yendo a la Escritura, yendo a la Biblia, para ver algunos puntos que hoy traigo para ustedes en esta serie, hermanos, de temas llamados Cartas del Evangelio. Nuestra intención es que podamos conocer más de Dios, que podamos conocer su palabra y que por medio de ella seamos guiados, que Dios esté actuando en nuestras vidas, dándonos la plenitud de su espíritu y llevándonos, según su voluntad, a ese estado, a esa comunión que Él quiere, de una relación genuina, personal con Él. Entonces, queridas hermanas, hermanos, vamos a ver cuándo se revela el poder de Dios en la vida de los creyentes. Para ello vamos a ir a esta cita que está en el Evangelio de Mateo y está en el último capítulo de ese Evangelio, el capítulo 28, los versículos finales 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, hermanas, algunas de ustedes, o tal vez todas, o todos nuestros hermanos han leído este pasaje. Es el pasaje antes de que Jesús ascienda al cielo. Son las instrucciones finales y que esto es conocido como la gran comisión. El Señor está diciendo, vayan, vayan y hagan discípulos, enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Pero el punto central de esto, hermanas, hermanos, es que el Señor nos hace esta encomienda, esta gran comisión, por dos motivos. Porque uno, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dos, Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Es por eso que Jesús nos manda a hacer esto, porque Él tiene todo el poder y porque Él está con nosotros. Ese es el punto central de la gran comisión. Podemos ir y podemos predicar el Evangelio porque tenemos el respaldo de nuestro Señor. Él está con nosotros todos los días y Él tiene toda autoridad, Él tiene todo poder. Bien, y se trata, queridos hermanos, de que nosotros podamos comprender que tenemos una identidad en Cristo. Si Jesús está con nosotros y Jesús tiene todo el poder y nos manda a algo, hermanos, Él nos equipa previamente para hacerlo. Entonces, cuando entendamos completamente quién eres y quién es el Señor Jesús, podrás experimentar el poder y las bendiciones de Dios. Esto comienza cuando entiendes de dónde vienes y lo que tienes que hacer y hacia dónde vas. ¿De dónde venimos, queridos hermanos, hermanas? De un problema espiritual, un problema centrado en lo más profundo del ser humano, un problema que está en nuestros propios genes, ¿no? Por la caída que nos explica la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, el hombre quedó separado de Dios, el hombre quedó en pecado y el hombre quedó bajo el dominio de Satanás. Eso es de dónde venimos. Pero gracias al Señor Jesús, gracias al ejercicio excelente y sublime de sus tres oficios como profeta, como sacerdote y como rey, que Él rompió con ese problema, solucionándolo en la cruz del Calvario con una vida de agrado a Dios, una vida de méritos ante el Señor, y que ahora nos ha sido entregada. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros experimentamos un cambio espiritual al creer en su obra y entonces, hoy que somos fruto de la obra redentora de Cristo, nos encontramos ante esta decisión, lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Y de eso se trata nuestra identidad como hijos de Dios. Bien, vamos a ver lo siguiente, queridos hermanos y hermanas. Primeramente, tenemos que tener en cuenta estos puntos.
Vean, el primer punto. El hombre originalmente fue creado a imagen de Dios para vivir en comunión con Dios. La palabra de Dios nos enseña en el primer capítulo de la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es una imagen espiritual. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Entonces no tiene una imagen física, algo que podamos ver con nuestros ojos naturales, porque Él es espíritu. Sin embargo, ese espíritu eterno sí nos proyecta una imagen. Ese Dios nos hace saber quién es Él y al revelarse podemos comprender su carácter, su corazón, su pensamiento. ¿Quién es Él? De modo que cuando Dios crea al hombre, Dios deposita en el hombre atributos que son reflejo de la gloria de Dios, atributos que hacen ver quién es Dios, de modo que el hombre se convirtió en una expresión de quién es Dios. Por eso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre viene a ser esa manifestación, esa oportunidad de hacer saber quién es Dios. Y entonces es lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta. Dios nos crea a su imagen y semejanza para que nosotros podamos estar en su presencia. Dios crea al hombre para que esté con él, para que le conozca y conociéndole le pueda glorificar. Dios es bueno y el hombre fue creado como bueno. Dios es íntegro, Dios es justo y el hombre fue creado de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea para que pueda estar en su presencia. Dios no creó algo para que no estuviera en su presencia. Dios creó al hombre para que estuviera en su presencia. De modo que el hombre compartía esa imagen que Dios le daba. Ahora, lo que les decía hace un rato, el punto 2, por causa de Satanás, esa imagen se oscureció y su espíritu entró en un estado de muerte. Y es lo que nos narra el capítulo 3 de Génesis con la caída del hombre. Pero también Pablo hace un resumen de esto en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y es lo que sí vamos a leer, y también vamos a leer Juan 8:44. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, gracias. Amén. Amén. Bien. Entonces, la palabra de Dios nos dice Pablo en esta carta a los Efesios, dice capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y él, hablando de Dios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre, muerto en delitos y pecados, en los cuales anduviste en tiempo, siendo la corriente de este mundo. Déjenme apagar un micrófono que anda por aquí. Ah, ok. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias. Ok. Bien. Entonces, dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados y que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es decir, Satanás. El hombre estaba siguiendo la corriente dictada por Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre era entonces un ser de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, y vean cuál era la condición, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo hace en este pasaje de la carta de los Efesios ese resumen del problema espiritual, el problema fundamental. El hombre está separado de Dios, está muerto espiritualmente. El hombre está en pecado, aquí lo dice, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. El hombre está bajo la esclavitud de Satanás. Dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está, hermanos, definido. Es uno de los tantos pasajes que lo definen. Pero vamos a ver el otro versículo de Juan 8:44. Y que ese todavía
pues es más claro y es más gráfico. El Señor Jesús, hablando con los judíos, les dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí Jesús le está diciendo a la gente, ustedes tienen un padre y ese padre es el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo todavía es más claro en decir que el hombre que está separado de Dios es un, es un ser hijo del diablo y que está haciendo la voluntad del diablo. Bien, hermanos, continuemos. El punto 3. Desde ese momento, el fracaso y la muerte y el sufrimiento vienen a la vida del hombre sin cesar, hermanos. Y de hecho, este capítulo 3, hermanos, de Génesis, nos dice cómo quedó maldita la tierra por causa del pecado del hombre. Es que en este mundo ahora somos solamente como transeúntes, como peregrinos, ¿sí? Para después reposar en el cielo o en el infierno, pero es eternamente, ¿sí? Vamos a ser depositados en alguno de esos dos lugares, según lo que enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en la historia de Lázaro y el rico, ¿sí? Pero Dios vino a este mundo en forma de hombre, hermanos, para restaurar la imagen de Dios en el hombre y destruir así al enemigo. Y esto lo dice el apóstol Juan en su primer carta, en el capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer esa cita, hermanos. Primera de Juan 3:8. Son versículos que muchos de ustedes ya conocen. Aquí está el 8. Y dice así: el que practica el pecado es del diablo. Esta es otra forma en la que el apóstol Juan nos dice el problema espiritual, el problema fundamental. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el asunto. Jesús viene a restaurar la imagen de Dios en el hombre y destruir al enemigo. Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Él tiene esa doble naturaleza. Es hombre y es Dios completamente. ¿Sí, hermanos? Ahí hay algunas citas. Juan 1:14 nos dice que ese verbo, el verbo que en el principio era con Dios, estaba con Dios y es Dios, se hizo carne. Filipenses 2, del 6 al 10, nos dice cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y vino a convertirse en un siervo humilde, y que murió en la peor muerte, en esa muerte de cruz. Y su nombre será exaltado, hermanos. Y ante ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esos son los versículos que tenemos ahí anotados. Entonces, queridos hermanos, para finalizar esta primera parte, cuando recibes a Jesucristo, que es la vida, como tu Señor, tu Salvador, tu Cristo, se solucionan entonces todos los problemas. Pero ¿a qué me refiero con esto de todos los problemas? Me refiero a las tres aristas o a los tres aspectos del problema fundamental, que es estar separado de Dios, estar en pecado y estar bajo la esclavitud de Satanás. De modo que cuando tú vienes a Cristo, tú puedes tener descanso para tu alma. Como dice esa cita de Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Si tú vienes a Él, tú vas a descansar. Tú vas a recibir ese reposo, ese alivio para tu alma. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a Jesucristo, viene al Evangelio, entonces, al creer en esa obra que Jesús consumó en la cruz, verdaderamente el hombre sale del problema fundamental, el hombre es liberado, el hombre es reconciliado con Dios, el hombre es sacado de condenación y el hombre recibe la victoria que Jesús ganó en la cruz. Esos son los problemas que se solucionan cuando alguien se convierte en un hijo de Dios. Bien, queridos hermanos, ¿todo bien hasta aquí? Sí,
Sí, por supuesto. Amén. Bien, entonces, como hijos de Dios, ahora tenemos que pelear 3 batallas, hermanos. Vamos a ver cuáles son. La primera es contra uno mismo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:31 y 32. Bien, también es un versículo o un pasaje conocido, hermanos. Aquí está. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y este es el primer rasgo de los verdaderos discípulos, mis hermanos, que permanezcamos en su palabra. El que permanece en la palabra de Dios, ese es discípulo. El que no permanece, pues claro que no. ¿Sí? Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces solamente la gente conoce el versículo 32, pero no conoce lo que dice el versículo 31. Es decir, sacan de contexto los versículos. Para que tú conozcas la verdad y seas libre, quiere decir verdaderamente que tú tienes que permanecer primero en esa palabra que es la verdad, para que tú seas un discípulo. Siendo discípulo del Señor, tú vas a conocerle a Él, tú vas a conocer la verdad. Él es la verdad. Entonces, Él te hará libre. Las personas que son libres son porque conocen a Jesús, son porque entienden su obra, son porque entienden su plan, son porque entienden su voluntad y permanecen en ella. De hecho, el Señor enseñó eso. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, hermanos, los que permanecen en su palabra son verdaderos discípulos. Esos discípulos, por fruto de permanecer en la palabra, conocerán la verdad y por fruto de conocer la verdad van a ser libres. Bien, entonces punto número uno de esta batalla contra nosotros mismos. Confía tus circunstancias presentes a Dios y descubre su plan. En muchas ocasiones afrontamos diversidad de dificultades, complejidades, crisis, problemas, hermanos, pero en toda circunstancia de bonanza o de tribulación, confiemos nuestras vidas a Dios. Hay que descubrir su plan para nosotros. Ujú. Más que mi deseo, tengo que buscar el deseo perfecto de Dios. De hecho, Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, en esa oración modelo de Mateo 6, hermanos, nos dice una parte que en la oración aceptamos la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y de hecho, también un ejemplo muy grande de esto, hermanos, es cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando. Decía, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando él oraba al Padre. De modo, hermanos, que tenemos tanto ejemplo como enseñanza de que el deseo perfecto de Dios, hermanos, tome lugar en nuestras vidas, que se haga su voluntad, ¿sí? Más que mi plan, tengo que buscar el plan perfecto de Dios. Y vamos a leer esta cita de Romanos 8, 28 y 29, ese capítulo, hermanos, de verdad, ustedes deberían de conocerlo y guardarlo en su corazón, que es de mucha bendición. Romanos capítulo 8. Bien, hermanos, vean esto. El versículo 28 es muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está hermosa la promesa, de verdad. Todas las cosas contribuyen, van a acomodar, van a empujar hacia algún lugar. Todas las cosas van a llevarnos al bien, ¿sí? Porque hay un propósito de parte de Dios ahora que nosotros hemos sido llamados. Pero vean el 29. El 29
muchas personas lo desconocen y muchas personas pueden pasar su vida, aún de creyentes, intentando conocer cuál es el propósito de Dios para sus vidas, cuál es el plan de Dios para sus vidas. Pero la palabra nos lo da a conocer, la palabra nos lo revela. Y está aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, que Dios ya sabía quiénes éramos, nos ha amado, hermanos, y entonces nos apartó, aquí está la palabra, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito para nuestras vidas, ese es el plan para nuestras vidas, que seamos conforme a la imagen de Jesús. Aquí se los estoy destacando, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y les voy a leer el 30 también, hermanos. Y a los que predestinó, ajá, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo siempre les hago el siguiente comentario. Esto está escrito en pretérito, en algo, en un verbo de forma de pasado. O sea, ya es algo que Dios ejecutó. En el plan de Dios y en la eternidad de Dios, esto ya pasó. Él nos conoció, nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de Jesús. Como fuimos predestinados, Él también nos llamó. Y esos que fuimos llamados nos justificó cuando creímos en la obra de Jesús. Y entonces, esos que estamos justificados delante de Dios por la obra de Jesús, también nos glorificó. En la teología, hermanos, esto se conoce como la cadena de oro. Dios tiene un plan perfectamente trazado. Te conoció desde la eternidad, te ha amado con un amor eterno, de modo que Él te apartó para que fueses como Jesús. Entonces, un día ibas a venir a nacer aquí en la tierra, en un lugar y en un tiempo determinado, pero Él te iba a llamar. Y llamándote, Él te iba a traer para que creyeras en el Evangelio. Y creyendo en el Evangelio ibas a estar justificado, es decir, aprobado en su presencia, de modo que también seas glorificado para que estés con Él. Regresamos con esto, hermanos, a Génesis capítulo 1. Dios creó al hombre para que esté con él, para que le conozca. Y cuando el hombre conoce a Dios, entonces no haya otra cosa, no le quede otro remedio más que glorificar a Dios, porque sabe delante de quién está, sabe quién es su hacedor, sabe quién es su sustentador, es decir, su Padre. Dios, en su magnificencia, en el esplendor de sus atributos revelados al hombre solamente le queda glorificar a Dios, hermanos. ¿Vamos bien aquí, hermanos? ¿Vamos bien, Mm, hermanos? Oye, Israel, perdón, Sí, yo tengo una sí. pregunta. Ahorita, no sé si sea el tiempo o si me espero al final. Pues, ¿podemos hacerla al final, Bren? Sí, Gracias, Bren. Anótala, por favor, no se te olvide y sí, por favor, la hacemos al final. vale, Punto gracias. 4, queridos hermanos, que nuestro pensamiento y nuestra terquedad, pues sepamos que no nos benefician. A veces nos aferramos a una forma de pensar o a veces nos aferramos a algo que queremos, ¿sí? Pero eso en la gran mayoría de las ocasiones, hermanos, no nos beneficia, ¿sí? De hecho, el culto racional que se le ofrece a Dios es el ser transformado en nuestra forma de pensar. ¿Eso dónde está? Romanos capítulo 12 versículos 1 al 3, hermanos, ¿sí? Que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque no nos conformamos a este mundo, sino que nos renovamos en, en nuestro pensamiento, hermanos. Ese es el culto racional que le entregamos a Dios, eso es en lo que Él se agrada, hermanos. Bien, punto 5. He de confiar completamente mi vida a Dios. Es una batalla, hermanos, contra nosotros mismos, pero hay que lucharla, hay que pelearla, porque en muchas ocasiones nosotros queremos ser los capitanes, los que dirijan nuestras vidas, ¿no? Em, queriendo tener el control de todo. Sin embargo, hay que cedérselo a Dios, hermanos, y Dios nos guiará. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos hablan de esto, hermanos.
que no nos confiemos de nuestra propia prudencia, ¿no? Nuestra inteligencia, sino que tomemos a Dios, en todo, ¿no? Que lo hagamos el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros planes. Él va a ser quien nos diga qué camino tomar. Jesucristo es la verdad y Él es santo, hermanos. Por ello, la vida santa te hace vivir completamente libre. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la santidad, hermanos? Es apartarse para Dios, para uso exclusivo de Dios. Si nosotros vivimos vidas que son de agrado a Dios, entonces, hermanos, estamos siendo apartados, estamos haciendo una diferencia, una discriminación entre las cosas. Nos apartamos para Dios, dejando a un lado lo demás. Entonces, somos completamente libres porque Dios nos llamó a santidad, Dios nos llamó a esa vida, no una vida religiosa, pero sí una vida de plena comunión con Él. Bien, vamos a ver la segunda batalla para ir finalizando, hermanos. La segunda batalla es contra Satanás, y Satanás siempre va a tratar de engañarnos. Y déjenme leerles ese versículo, segunda de Corintios 11:14. Vean cómo Satanás siempre anda buscando engañar. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás va a querer, hermanos, engañarnos. Aún se va a disfrazar de cosas buenas, de cosas inocentes. Aún se va a querer disfrazar de el propio Cristo. Aún se va a querer disfrazar del cristianismo verdadero. Aún va a querer, hermanos, engañar a los escogidos. Pero solo podemos vencerles, hermano, vencer a Satanás mediante el poder de Jesús. Solo es por el poder de Jesús. Jesús dijo, hermanos, que nos daría identidad, hermanos. ¿Y dónde está esto? Juan 1:12. Y ese versículo, esa cita sí hay que leerla, hermanos, porque se trata, hermanos, de que el poder de Dios se revele en nuestras vidas, pero se va a revelar a medida que nosotros entendamos nuestra identidad en Él. Juan 1:12. Y veamos en qué consiste esto. Mas a todos los que le recibieron, hay que recibirle. Mas a todos los que creen en su nombre, hay que creer en el nombre de Jesús, es el nombre de salvación, hermanos. Les dio potestad, esto significa poder o derecho, hermanos, de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la identidad que Jesús nos da, ¿sí? Él tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra, lo vimos en la cita con la que comenzamos. Los demonios obedecen la autoridad de Jesús, ¿sí? Hay muchas citas en los evangelios cómo los demonios se sometían a la autoridad de Jesús, cómo venían y le decían, ¿a qué has venido? ¿Has venido a destruirnos? Nosotros te conocemos, tú eres el Cristo, tú eres el Santo de Dios. Entonces Él los mandaba a callar, ¿sí? Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. También ya lo vimos, 1 Juan 3:8. Porque la autoridad de las respuestas a las oraciones está en el Señor, hermanos. Y esto sí quiero leerlo. Vamos a esa cita. Capítulo 16 de Juan. Ahí está. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido y otra vez en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El nombre en la Biblia es muy importante. Los nombres en la Biblia son muy importantes porque identifican completamente a la persona en su propósito, hermanos. Los nombres en la Biblia están dados por un propósito. Y el nombre de Jesús, que es el nombre de salvación, hermanos,
representa ese poder y autoridad que tiene el ungido, el Cristo o Mesías, hermanos. Cuando nosotros oramos en su nombre, realmente estamos apelando a ese poder, a esa autoridad que tiene Él, a esa obra de salvación que Él consumó. Por eso Él dice, pidan, o sea, pidan en mi nombre y recibirán, y entonces su gozo será cumplido. Y hay muchos ejemplos de cuando Jesús hace esto, pidan en mi nombre, pidan en mi nombre. De hecho, hermanos, a partir del Nuevo Testamento, mucho de la obra del Señor, todo tiene que ver con su nombre, todo tiene que ver con su nombre. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el versículo de Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, es decir, en presencia de testigos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, las que están escritas, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Sí? Mucho, mucho del Nuevo Testamento va a ser el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Ujú. Por ejemplo, Pedro entrando con Juan al templo, cuando ven a este cojo en Hechos 3 y les pide una limosna, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, ¿no? Y ahí recibió sanidad. Y después en el discurso que él hace, que Pedro hace en el pórtico de Salomón, dice, ¿por qué nos miran a nosotros así? Como si por nuestro poder o nuestra piedad esta persona hubiera quedado sana. No, sino que es en el nombre de Jesús. El Sanedrín, que era el consejo de los ancianos, escribas, fariseos, los sacerdotes, todos querían impedir que los apóstoles predicaran en el nombre de Jesús. De modo, hermanos, que es importante que nosotros sepamos que la batalla contra Satanás se gana porque se gana porque hay autoridad en su nombre. Y es lo que respalda, es lo que da respuesta a nuestras oraciones. Bien, vamos a apurarnos para poder cerrar en tiempo. También tenemos una tercera batalla, queridos hermanos. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Una batalla que es contra el mundo, hermanos. Pero para esto vamos a recibir la guía del Espíritu Santo. Este versículo de Juan 16:13 dice que Él nos va a llevar a toda verdad. Y el Evangelio de Juan, hermanos, presenta a Jesús como Dios. Es importante ver eso, hermanos. Versículo 13, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, hermanos. Ok, tenemos una batalla contra el mundo. Juan 14:16. El Consolador, el Espíritu de verdad, estará con nosotros por siempre, hermanos. También nos dice el 26 y el 27 de ese mismo capítulo, hermanos, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Dice textualmente que nos recordará las palabras de Jesús. ¿Mm? El apóstol Juan, en su primera carta, hermanos, nos habla de que la iglesia, esos discípulos verdaderos, esas personas que se han convertido, tienen la unción del santo y entonces pueden, hermanos, de verdad juzgar las cosas, porque tienen una guía, una dirección completa. Vamos a leerlo, hermanos. Primera de Juan. Ay, Primera de Juan era hasta el 27. Ok, vamos a leer hasta el 27. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero, aquí viene el pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Amén, hermanos. Amén. Necesitamos la guía de Dios y esto lo recibimos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. De modo que nuestra batalla contra el mundo es primeramente, hermanos, reconocer la verdad de Dios y hacer a un lado la mentira que proviene del mundo, que proviene de Satanás. Y haciendo este discernimiento, hermanos, vamos entonces a poder tener los elementos para que nuestra vida se conduzca de agrado a Dios. Vean lo que dice Mateo 12:28. Donde está el Espíritu Santo, ahí estará el reino de Dios. Porque se establece el reino de Dios, hermanos. Y entonces la oscuridad es quebrantada. Nosotros vencemos a este mundo, hermanos, porque Dios nos ha dado el poder de establecer su reino. De hecho, hermanos, las personas que se convirtieron al Señor, sus discípulos, sus apóstoles, en el aposento alto, el nombre que tiene esta reunión, el aposento alto, hermanos, citado primeramente en los evangelios, que es donde el Señor comió esa Pascua, hermanos, ¿sí? Antes de ser crucificado. Ese mismo aposento, esa misma sala donde ellos se reunían, donde en la crucifixión, hermanos, ellos se fueron a resguardar ahí por miedo a los ancianos y a los romanos, donde ellos regresaron a orar después de que Jesús ascendió al cielo. En ese aposento alto, hermanos, Dios derramó su Espíritu Santo, cumpliendo la promesa que venía en el profeta Joel. Ese poder es un poder que la palabra eh, utilizada ahí es una palabra griega, dunamis, que significa como un poder explosivo, hermanos. Dios derramaría su Espíritu Santo para convertir a su iglesia, a esos discípulos, en testigos de su obra, en testigos de su obra, muerte y resurrección. De modo que las personas que fueron llenas del Espíritu Santo iban a tener un poder, hermanos, explosivo de parte de Dios para ser testigos, para predicar su evangelio y para que por medio de la predicación la gente pudiera ser salva. El Evangelio de Marcos, hermanos, por ejemplo, dice ahí, estas señales seguirán a los que creen y da ciertas señales. El texto a los hebreos nos dice que el Señor mismo era el que testificaba junto con sus discípulos esas señales, hermanos. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él está obrando la verdad en nosotros, nos está llevando a la verdad, nos recuerda las palabras de Jesús, nos hace tener ese discernimiento, nos hace establecer el reino de Dios y nos dota de ese poder, hermanos, que verdaderamente va a quebrantar las tinieblas. Esa es la batalla contra el mundo, hermano. Ok. Entonces, ¿desde cuándo obra el poder de Dios, hermanos? Desde el momento en que pasas a ser un hijo de Dios. Se soluciona el problema fundamental y comenzarán las bendiciones para el creyente, hermanos. Cuando las consecuencias del pecado son resueltas, esa acta anulada de la que nos habla Pablo en Colosenses, hermanos, somos liberados. Enseguida comienza a manifestarse el poder de Dios en nuestras vidas. Les voy a leer esa cita, hermanos, de Colosenses 2, 13 al 15.
también este es un resumen, hermanos, del problema fundamental. Vean, dice, y vosotros, estando muertos en pecados otra vez, problema fundamental, muertos, es decir, separados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí están nuevamente los tres aspectos del problema fundamental y cómo Jesús ya venció sobre eso, hermanos. Bien. Hermanos, al descubrir el plan de Dios en medio de las dificultades, hermanos, verdaderamente está presente el poder de Dios. Esta parte, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, es en serio, hermanos, el camino del creyente. Vamos a leerlo para finalizar. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Y vean cómo comienza con el versículo 1 la redención, hermanos. Vean cómo Dios nos ha puesto ya en la relación correcta por medio de Cristo. Dice, justificados, es decir, ya aprobados, ya vistos por Dios sin culpa del pecado, justificados pues por la fe en quién? En Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en paz. Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador, ya trajo paz, hermanos, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando ese problema se resuelve, hermanos, ese problema espiritual queda resuelto, entramos, hermanos, por esa fe en su obra, entramos a esa gracia, a esa, de verdad, hermanos, a esa dimensión espiritual de parte de Dios gloriosa, gloriosa, hermanos. Una gracia, hermanos, en la cual estamos firmes, dice Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, lo que viene, el estar en su presencia, hermanos. Y no solo esto, aquí comienza lo que decíamos hace un rato, el afrontar las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el segundo rasgo de los verdaderos discípulos. El primero, ¿cuál es? Es permanecer en la palabra. El segundo, ¿cuál es? Es que nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque ese es el camino que Dios ha escogido para perfeccionarnos, para moldear nuestro carácter, nuestro pensamiento, para fortalecer nuestro corazón, para aumentar, consolidar nuestra fe. Es el camino de la tribulación, hermanos, lo que nos va a dar paciencia. Cuando tengamos ese carácter aprobado, entonces la esperanza en el Señor aún es más fuerte, hermanos, es más firme. Y nosotros, hermanos, nos vamos a gozar porque no hay vergüenza en ello, dado que Dios nos ha dado de su espíritu. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que Dios nos haya dado de su espíritu. Es la garantía. Pablo lo dice en Efesios, las arras. Es la garantía, hermanos, de que vamos a ser redimidos, hermanos. Es decir, cuando ya estemos en su presencia. Dios nos ha dado de su espíritu como la garantía de que finalmente en el postrer tiempo, hermanos, nuestra fe ya no va a ser fe, sino que una realidad completa. Estaremos en su presencia. La salvación de nuestras almas será eso, estar en su presencia. Entonces, hermanos, Dios ha permitido que por medio de la dificultad nosotros seamos perfeccionados, fortalecidos, transformados, pero es por medio de este proceso. Bien. Descubramos, hermanos, el objetivo de Dios en nuestras vidas. Descubramos, hermanos, también el gran deseo de Dios
en el lugar en el que nos encontramos. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos lumbrera, verdadera luz en medio de oscuridad, en ese campo donde Dios nos ha puesto, con las personas que nos rodean, con la familia que tenemos, con la actividad que desarrollamos, ahí Dios tiene un propósito para dar a conocer su evangelio por medio de nuestras vidas. Entonces, cuando oremos por estas cosas, hermanos, el poder de Dios vendrá sobre nosotros. Cuando Cristo sea el centro de nuestras vidas, hermanos, entonces podemos tener victoria, ¿sí? Les puse esta cita de Juan 15, hermanos, cuando Jesús está hablando acerca de la vid verdadera. Es una parábola. La vid es Él. Nosotros somos esas ramas, pero para que estas ramas lleven fruto, tenemos que estar unidos a Él, ¿sí? Entonces, hermanos, para cerrar, hermanos, solo decirles que el poder de Dios actúa, hermanos, porque estamos unidos a Él. Fuimos llamados para llevar mucho fruto. La palabra que Él nos ha dado ya nos ha limpiado y fuimos puestos verdaderamente para llevar mucho fruto. Un fruto que permanezca, hermanos, para vida eterna. Un fruto que proviene de Él, dado que el Señor enseña en toda la palabra que su obra es un proceso natural, ¿sí? Entonces, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, tienen el poder, tienen el derecho de ser sus hijos. Entonces, con esta autoridad que Dios nos da al ser sus hijos, la obra de Dios comenzará a descubrirse en nuestra vida, comenzará a expandirse, comenzará a resaltar, comenzará a tomar cada aspecto de nuestra existencia. Que demos fruto, queridos hermanos. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la exposición de la palabra, hermanos. Amén, hermanos. Y bueno, ya hemos rebasado la hora. No sé si alguien puede exponer su fórum, no sé si haya fórum, hermanos, de este mensaje. Alguien que nos quiera compartir su fórum y pasemos a los temas de oración. Pues yo, bueno, Tú. Adelante, adelante. También tenemos que resolver la pregunta de Brenda. así primero, Bren. No, no, si gustas tú. Bueno, Bueno, está bien, no me tardo. Bueno, yo nada más quería decir como que ahondar un poquito, eh, que sí me llamó la atención eso que mencionabas acerca de lo que significaba Dunamis, que es el poder explosivo, ¿no? Y entonces yo creo que si lo podemos ver así, una explosión, pues es algo que no tiene límite, ¿no? Se esparce y causa un impacto, ese impacto que provoca algún cambio en determinado lugar. Entonces Dios, veo cómo Dios nos ha puesto a nosotros en una zona para que con ese poder que nos da a través del Evangelio podamos ser esa explosión, hacer esa explosión por medio del Espíritu Santo que va a causar ese impacto en el tiempo perfecto de Dios. Y bueno, yo quería nada más decir eso. Muchas gracias, Bren. Efectivamente, Dios nos ha dado ese poder para hacer su obra. Amén. Y que tiene que ser una obra de impacto. Amén. E impacta en la eternidad de las personas. Si nosotros somos usados por Dios para llevar el Evangelio, la eternidad de esas personas cambia completamente, porque pasan de muerte a vida, de Satanás a Dios, de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. Por supuesto que impacta. Amén. Gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Isra, si quieres, bueno, uno retomo Adelante. lo que dijo Bren, ¿Mm? gracias a eso, y lo que dijiste tú del dunamis y el impacto. Yo creo que no nada más se queda en la vida eterna, porque pienso que muchos van a estar en la vida eterna, pero no viviendo una vida en plenitud ni conociendo, como decías, ¿no? Varios aspectos fundamentales. Y, y ese impacto, a lo mejor, lo importante es la luz que damos, ¿no? O sea, qué tanto impactamos, no nada más la vida eterna, porque lo que yo creo, y si estoy mal, por favor, corrígeme, es que ese impacto va más allá.
Es decir, ya en la vida eterna, la palabra habla de galardones y habla de jerarquías de un reino, ¿no? Entonces yo creo que cuando conocemos a plenitud del Evangelio como lo estamos haciendo ahora, es en eternidad, o sea, estar en su presencia, por supuesto, pero es recibir el galardón que Dios ha preparado, la herencia que no se puede corromper, que no se puede comprar ni despojarnos. Cuando conocemos el Evangelio, mm, más exactamente, más precisamente, ¿no? Más, más claro, verdadero, para que nadie nos arrebate ese premio de eternidad y poder gobernar. Porque yo creo que va a haber mucha gente salva, pero que no van a poder recibir esos galardones ni gobernar como debería de ser, porque precisamente el impacto, el olor de su conocimiento, el servicio a Dios y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, conforme a su propósito, ese es el impacto, ¿no? La intensidad de ese dunamis. Eso es ¿estoy en lo correcto? O sea, sí, en el sentido de que, de hecho, el impacto es hacia la eternidad, es por la salvación, pero comienza aquí, en esta Sí, vida terrenal, comienza aquí mismo. Y efectivamente, la Biblia nos habla de que el Señor nos tiene la corona de justicia, hermanos. Dios nos va a dar esa corona de justicia. Aunque también Pablo nos dice que cada uno va a recibir el galardón según haya sido su obra. Pero, hermanos, de verdad, Dios nos ha puesto o nos ha traído, hermanos, para ser testigos, para que por medio de nuestras vidas se haga ese dunamis en esos campos donde estamos. Y verdaderamente Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos. El poder de Dios se revela en la vida del creyente, hermanos, para salvación de los que le rodean, hermanos. Tengan en cuenta eso, hermanos. Muchas gracias, Bren. Tu pregunta, no sé también. sí, mi pregunta iba en relación a eso. A mí me gustó mucho que no sabía y que me gustó muchísimo lo que dijiste de Romanos 8:28, de 30, que dice que esto se conoce como la cadena de oro, ¿no? Amén. Que a los que fuimos llamados y que siempre se utiliza, y es muy común eso, ¿no? En la cristiandad, ¿no? Que los que Ujú. aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados, y mucha gente se queda y como yo estuve muchos años, ¿y cuál es ese llamado, no? O sea, y ese llamado es maravilloso, porque cuando lo vamos desglosando como lo fuiste desglosando la cadena, termina y estos glorificó. Y yo siempre había entendido cuando dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo ahora lo comprendía como, podemos ser glorificados porque vamos a estar en su presencia, ¿no? Pero tú dijiste algo de glorificar a Dios, ¿no? Entonces yo me quedé en esa duda de que, a ver, ¿estos glorificó se refiere a que porque vamos a estar con Él o porque estamos, y yo entiendo que es un todo, ¿no? Pero mi pregunta es, porque tú dijiste, y estos glorificó, es decir, que se glorifica, que es para glorificar a Cristo. Entonces ahí ya me confundí en ese término, ¿no? Al Ah, final. ok. Entonces, Bien. ajá, Eh, Pablo está diciendo ahí que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, Dios está en control total. En su soberanía, Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y Él nos conoció desde la eternidad. ¿Dónde podemos ver ese plan de Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 9 y 10, incluso el 11. Eh, Nos dice que Dios tiene un plan eterno, un plan eterno. Entonces, desde la eternidad ya Dios tenía este plan. Y este plan era salvarnos por medio de Cristo. Entonces, ahí está la cadena de oro. Dios nos conoció, Dios nos ha amado con un amor eterno, como dice el profeta Jeremías. Entonces, Dios nos apartó, nos escogió, nos apartó, como dice, le dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quien yo tenga misericordia. Nos apartó para un día llamarnos. ¿A qué? ¿A qué nos llamó Dios? A conocerle por medio del Evangelio. Cuando le conocemos, entonces Dios nos justifica por la obra de Cristo. Ya nosotros, delante de Dios, no somos esas personas que están bajo la ira, sino bajo la gracia de Dios.
porque la obra de Cristo nos justifica, nos aprueba, es decir, nos hace justos ante Dios, no por lo que nosotros hayamos hecho, porque no hay manera de alcanzar la salvación. No es por obras, sino por los méritos de Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Él, a eso que nos llamó Dios, poner nuestra fe en Él, creer en Él, Dios nos aprueba. De modo que al ser aprobados, un día estaremos en su presencia. Él, por supuesto que nos va a hacer aptos para estar en su presencia. Hoy estamos en este cuerpo mortal, es un cuerpo carnal aún, pero en esta vida tiene que menguar el poder del pecado por la obra y el poder del Espíritu Santo. Pero un día vamos a estar en un cuerpo vestido de inmortalidad, vestido de incorrupción, un cuerpo que sea apto para estar en su presencia. Ahí es donde aplica lo que dice Pablo en Romanos 8:29, que a esos que justificó, también glorificó, ¿sí? También lo expresa Pablo en Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4. Seremos transformados. Los que estemos vivos cuando el Señor venga o si estamos muertos, seremos levantados, pero todos seremos transformados, es lo que dice Pablo. Y a eso se refiere cuando Pablo dice, a estos que justificó, también los glorificó. Es eso, querida Muchas Ren. gracias. Gracias. Amén. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos?